¿Alguna vez te has preguntado por qué te gusta jugar las cosas que juegas? Digo, tiene que haber alguna razón por la que algunos prefieren los juegos de acción y las explosiones, mientras que otros buscan experiencias más relajantes. Algún motivo por el que muchos se muestran interesados hacia las grandes historias, mientras que unos más solo se preocupan por conseguir cada uno de los trofeos. En esta época, las razones o los motivos para jugar son extremadamente variados. Algunos lo hacen por diversión, otros por entretenimiento y unos cuantos más porque encuentran una gran satisfacción en sus victorias. Existen cientos de tipos de juegos distintos que una persona puede llegar a jugar, y sería muy complicado intentar explicar por qué algunos se sienten tan atraídos hacia un género en específico y otros hacia uno completamente distinto. Pero según la psicología, sí existe una respuesta, y esa respuesta se encuentra en tu personalidad. Pero antes de entrar por completo en el tema, déjame platicarte sobre una increíble aventura que acaba de llegar al mercado. Soldiers es un nuevo juego de acción y exploración en el que puedes escoger entre varias clases para recorrer sus niveles. He estado jugándolo durante los últimos días y créanme que no lo recomendaría si no hubiera quedado encantado. El arte es absolutamente hermoso, el movimiento fluido y preciso, y el combate se encuentra repleto de acción. Hay un montón de cosas que me gustan sobre esta aventura, pero mi parte favorita tiene que ser la belleza del mundo. Este es uno de los mejores pixel arts que haya visto en los últimos años. Y si te gustan los juegos de exploración, los Metroidvania o los títulos clásicos de acción de los años 90, estoy seguro de que este te encantará. El juego cuenta con un increíble mundo interconectado con una gran variedad de paisajes, y constantemente estarás desbloqueando nuevas habilidades, sin mencionar que puedes escoger entre varias clases distintas. Soldiers está disponible en este momento para todas las consolas: PlayStation 4 y 5, Nintendo Switch, Xbox y PC. Así que si te interesa, el link para el juego estará en la descripción. Realmente espero que puedan jugarlo. Pero ahora regresamos con el tema. Muchas personas piensan que los videojuegos suelen ser utilizados como un escapismo, un lugar en donde te puedes convertir en otra persona y hacer cosas que nunca harías en la vida real. Y aunque estoy seguro de que muchos sí los utilizan con esa intención, estudios recientes han demostrado que este no es el caso en absoluto, y que en su lugar, los jugadores suelen seleccionar experiencias que de hecho refuerzan sus identidades. Es decir, que los juegos que jugamos no son exactamente un escape, sino un reflejo de nuestras propias personas, y nuestra personalidad no solo define hacia cuáles experiencias nos vemos atraídos, sino también la forma en la que nos desenvolvemos dentro de ellas. Es decir, es muy poco probable que una persona introvertida repentinamente se convierta en alguien extrovertido cuando se encuentra jugando, y del mismo modo, es casi imposible que alguien que no tiene tendencias violentas las adquiera a través de un videojuego. El 5 de enero del año 2016 se publicó una investigación que intentaba demostrar cómo la personalidad afecta el tipo de juegos que buscas y cómo los diferentes géneros se adaptan hacia cada persona. Pero antes de entender por completo esto, primero tenemos que definir qué es la personalidad. Según la psicología, la personalidad es el conjunto de características que definen el comportamiento de una persona ante diferentes circunstancias. Actitudes, reacciones, pensamientos o sentimientos, todas forman parte de la personalidad de un individuo, y es la combinación de estos elementos los que hacen que alguien se comporte de cierta manera. Obviamente, al ser un concepto psicológico, es extremadamente difícil medirlo, pero para nuestra suerte existe algo conocido como el modelo de los 5 grandes de la personalidad, que esencialmente toma todas las variables y características que existen sobre este tema y las reúne en 5 grandes grupos. Extroversión, que se caracteriza por los individuos sociables, comunicativos y activos. Apertura a la experiencia, que habla sobre las personas curiosas, creativas e imaginativas. Escrupulosidad, que como su nombre lo dice, se define por la eficiencia, la organización y el hecho de ser sistémico y disciplinado. Simpatía, que abarca a aquellos que tienen la tendencia a actuar con tolerancia, cortesía y flexibilidad. Y finalmente, neuroticismo, que abarca a las personas que suelen experimentar constantemente emociones negativas, como el enojo o la tristeza.
cosa. Únicamente con estas descripciones creo que algunos ya notarán qué tipos de juegos se adaptan con cada modelo. Por ejemplo, escrupulosidad, al estar relacionada con la eficiencia y la organización, se encuentra altamente conectada con los juegos de estrategia, mientras que la apertura a la experiencia lleva a títulos mucho más imaginativos que te permiten desatar tu creatividad, como Minecraft. Como lo dije antes, hace unos años se publicó una investigación que esencialmente tomaba algunos de los géneros más representativos de los videojuegos y los ubicaba gráficamente en estos grupos dependiendo de la personalidad. El único problema es que dicho estudio se basaba casi completamente en cuestionarios, es decir, en entrevistas con los participantes, dejando un poco de fuera la experiencia real. Daryl Talk Games, que es otro canal que también se dedica a hablar sobre la psicología y los videojuegos, tiene un increíble video al respecto. De hecho, él habló sobre esto mucho antes que yo y utiliza casi totalmente esta investigación, pero desde entonces muchos otros estudios se han revelado y aunque algunos comparten los mismos resultados, otros cuantos nos ofrecen una increíble cantidad de nueva información. Por ejemplo, en el 2021 se realizó una investigación que tenía el propósito de resolver precisamente este problema, encontrar la relación que existe entre la personalidad y el tipo de juegos que alguien juega, pero no a través de encuestas, sino observando directamente el comportamiento de la gente mientras se encontraba jugando. Y del mismo modo, en el 2022 se publicó un estudio hablando sobre los 5 grandes modelos de la personalidad y su relación con la adicción a los videojuegos. El punto es que combinando toda esta información, podemos obtener un panorama mucho más detallado de este fenómeno. Así que hagamos justamente eso, 5 grandes tipos de la personalidad y los géneros de videojuegos que más se adaptan a cada uno de ellos, comenzando por la extroversión. Sé lo que están pensando, la extroversión tiene que estar relacionada con juegos en línea en donde puedas hablar con tus amigos. Y sí, están en lo correcto, pero no completamente. Siempre que hablamos sobre personalidad, es importante entender que ninguna persona se encuentra 100% en ninguno de los cuadrantes. Es decir, un extrovertido no es solo extrovertido. Todos tenemos una combinación diferente de cada uno de estos elementos. Y en este sentido, la extroversión está relacionada con 4 grandes características dentro de los videojuegos: comunidad, emoción, competencia y la más importante, estimulación. Es decir, juegos en donde puedas interactuar con otras personas o en donde constantemente se mantenga un alto nivel de energía. Just Dance entra perfectamente en esta categoría porque es un título que requiere de movimiento, sin mencionar que jugarlo con otros es uno de sus mayores atractivos. Pero no son solo este tipo de juegos los que se adaptan a este modelo. Call of Duty también entra dentro de él, así como Fortnite, Overwatch o cualquier otro título que involucre competencia y emoción. De todas las categorías, los extrovertidos son los que más se ven atraídos hacia los juegos de acción, y para ellos es importante sentir que forman parte de una comunidad. Tienden a ser energéticos y los videojuegos que cuentan con una enorme cantidad de jugadores suelen atraer mucho a este tipo de personas. Pero algo que no mencioné hasta ahora es que cada una de estas categorías cuentan con un aspecto positivo y negativo. Es decir, todo lo que acabo de mencionar es aplicable para la gente con una puntuación positiva en la extroversión. Alguien ubicado en el espectro negativo sería una persona que no disfruta de la competencia con otros, que no siempre busca acción o estimulaciones y que no le interesa formar parte de una comunidad. Los juegos de deportes también entran perfectamente en el aspecto positivo de la extroversión y de hecho representan el mayor porcentaje según la mayoría de estos estudios. Ahora vayamos con la apertura a la experiencia. En este mundo hay personas que les gusta tener seguridad, que prefieren jugar aventuras con las que ya están familiarizados, o que pueden quedarse con un mismo título durante una gran cantidad de tiempo. Pero la apertura a la experiencia es exactamente lo opuesto: inmersión, creatividad, diseño y descubrimiento. Estas son las características que definen a este modelo, y como podrás imaginarte, las personas con una alta apertura a la experiencia suelen buscar experiencias innovadoras, algo que se salga
salga del molde o algo que les ofrezca una gran libertad al momento de experimentarlas. Minecraft es el ejemplo perfecto de esto. Un título que no tiene una manera correcta de jugarse y en el que constantemente te encuentras descubriendo nuevas cosas por hacer. La capacidad para diseñar sus propias experiencias es algo que este tipo de personas suelen apreciar, por lo que los juegos que normalmente fomentan la creatividad tienden a tener una gran popularidad entre ellos. Obviamente hay títulos que pueden ser incluidos en más de uno de los modelos, como Breath of the Wild, un juego que incentiva al descubrimiento, pero que también puede ser jugado de una manera sumamente metódica, lo cual entraría en el parámetro de escrupulosidad, porque como dijimos antes, la personalidad no solo define las cosas que juegas, sino cómo las juegas. Por ejemplo, uno de los estudios descubrió que los jugadores de Minecraft con un alto nivel de simpatía y apertura a la experiencia evitaban matar a las criaturas dentro del juego, a diferencia de los demás. Roblox, Dreams o cualquier otro título que se base casi completamente en la imaginación entra perfectamente dentro de esta categoría. Pero también los juegos con grandes historias. La fantasía suele ser un punto de importancia para este tipo de personas, así como las narrativas interesantes y sorpresivamente también los juegos de terror. Yo personalmente me incluiría en esta categoría, pero por el lado contrario, la gente que tiene poca apertura a la experiencia son aquellos que buscan jugar cosas que les resultan familiares, ya sea manteniéndose en un mismo título durante meses o regresando a cosas que ya han jugado antes porque saben como garantía que las van a disfrutar. Los juegos de deportes y los simuladores también entran en el espectro negativo, ya que en su mayoría carecen de elementos nuevos e interesantes. Y ahora llega el turno de la escrupulosidad, que como ya lo habíamos mencionado, se define por la eficiencia, los sistemas y la disciplina. Y creo que es bastante obvio qué tipo de juegos abarca, desde los RPG hasta los títulos de estrategia y los simuladores. Las personas que se encuentran dentro de este parámetro suelen ser metódicas y analíticas, pero algo que tal vez no veías venir es que también se define por el desafío y el coleccionismo. Sí, si te gustan los juegos difíciles, probablemente tienes un alto nivel en esta categoría. Y si te gusta conseguir absolutamente todos los trofeos, también. Estas dos características se relacionan mucho con la disciplina y con la voluntad para querer continuar. La sensación de superar los obstáculos, ya sea a través de la habilidad o del conocimiento, es una parte importante para estas personas. Y si tienes un alto nivel de escrupulosidad combinado con un alto nivel de apertura a la experiencia, lo más probable es que disfrutes de títulos como Dark Souls, aventuras llenas de fantasía que requieren determinación y destreza. Los individuos que se encuentran dentro de este parámetro normalmente se ven motivadas a conseguir sus metas y objetivos, lo cual explica por qué el coleccionismo dentro del juego resulta algo tan importante. Estos individuos buscan conseguir absolutamente todo lo que pueda ser conseguido, incluso si no es necesario para llegar al final de una aventura, y también tienden a buscar la mayor maestría posible. Es aquí en donde las investigaciones basadas en la observación y la experiencia resultan tan significativas para este contexto, porque sin ellas sería imposible evaluar este tipo de comportamientos. Pero en fin, obviamente aquellos que se encuentran en el espectro negativo son las personas que solo juegan para divertirse, es decir, que simplemente utilizan el medio como una forma de entretenimiento y no les interesa el aspecto de completionista, que voy a ser honesto, ni siquiera sé si es una palabra real, pero creo que me di a entender. Ahora vamos con la simpatía. Es un poco complicado evaluar cada uno de los aspectos de la personalidad, y la simpatía es una de esas características que resultan un poco más ambiguas que otras. Piensa en títulos que tienen una tremenda carga emocional, sobre todo positivas, juegos que te hacen sentir bien y tranquilo, desde Animal Crossing hasta Stardew Valley o incluso Little Big Planet. La simpatía se caracteriza por la armonía dentro de un videojuego, pero más que determinar hacia qué género se ven atraídos, este tipo de personas refleja su personalidad a través de sus actos. Por ejemplo, en juegos como Breath of the Wild, tienden a no matar a los animales o a preocuparse por las otras personas, de la misma manera que en Minecraft evitan robar o atacar a los inocentes. Este tipo de jugadores suelen enfocarse en las buenas decisiones y normalmente tienen dificultades para actuar sin moralidad. Existe un tipo de videojuegos que en inglés es conocido
conocido como wholesome, una palabra que en español se puede traducir a algo así como saludable, y que esencialmente abarca aquellos juegos que se enfocan en crear un aspecto emocional positivo, casi siempre evitando la violencia. Aventura es el género que más destaca dentro de esta categoría, porque es común que las situaciones dentro de este tipo de juegos estén configuradas en torno a la simpatía por los personajes que piden ayuda, y por el lado contrario, las puntuaciones bajas en este modelo representan a aquellos que no se preocupan por los sentimientos de los personajes, que suelen disparar en lugar de ayudar y se muestran relativamente fríos o desinteresados ante las emociones del juego. Y finalmente llegamos al neuroticismo, tal vez el elemento más complicado de todos. Durante años los estudios han fallado al encontrar una relación entre este parámetro de la personalidad y su equivalente en los videojuegos, porque como ya lo mencionamos, el neuroticismo se basa en la tendencia de una persona para sentir constantemente emociones negativas. Y bueno, ¿quién diablos jugaría para sentirse mal? Tengo que admitir que a primera instancia estaba pensando que los videojuegos de horror podrían entrar en esta categoría, tal vez como un método para convertir las emociones negativas en algo más emocionante, pero honestamente no podría haber estado más equivocado. En el mes de marzo del año 2022, es decir, hace relativamente poco, se publicó un estudio en el que se analizaba la relación entre los 5 grandes grupos de la personalidad y su predisposición para desarrollar adicción hacia los videojuegos. Y como te podrás imaginar, neuroticismo es el único elemento que parece estar directamente conectado con esto. Así que sí, las personas con un alto puntaje en neuroticismo son las más propensas a convertirse en adictos de los videojuegos, y aparentemente hay una buena explicación para ello. Según esta misma investigación, este tipo de jugadores suelen utilizar los videojuegos como un mecanismo de escape, algo que mencionábamos al inicio, y al ver que sus emociones negativas se ven aliviadas de alguna manera, generan este tipo de dependencia. Los juegos de disparos en primera persona parecen ser el género más relacionado con esta personalidad, y otras de las cosas importantes que podemos rescatar de estos estudios es que los individuos con un alto nivel de neuroticismo suelen demostrar la mayor agresividad ante todas las situaciones. Por ejemplo, ira constante en una partida competitiva o enojo desmedido ante un jefe difícil. Pero en fin, aquí están los resultados, y con esto llegamos al final del video. Sé que no soy la primera persona en hablar sobre esta temática, pero espero que la nueva información presentada sea suficiente para al menos establecer una nueva perspectiva al respecto. Pero ¿qué opinas tú? ¿En qué tipo de personalidad crees que te encuentras? ¿Y qué tipo de juegos te gustan jugar? Estaré leyendo todas las respuestas en los comentarios, y para los que estén interesados, cada uno de los artículos, investigaciones y estudios que utilicé para la realización de este video se encontrarán en la descripción. Y también recuerda visitar la página de Soldiers. Como siempre, les agradezco mucho por haber llegado hasta aquí y por haber disfrutado del video. Yo soy Adrián y nos veremos la próxima. Bye bye.